Hoy continuamos, amados hermanos, con la segunda escuela de la nueva serie que estamos viendo sobre la obra de Cristo. Y tocando el tema que nos compete el día de hoy, van a ir surgiendo dudas en nuestra mente a lo largo de la enseñanza, tales como ¿a qué se refiere cuando hablamos de un plan de redención? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un plan o de un pacto? ¿Por qué decimos que Cristo tenía que vivir la vida que vivió y morir la muerte que murió? ¿Por qué se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad? ¿Por qué tenía que salvar de esa forma? ¿No podría haber salvado de otra forma? Estas y muchas otras preguntas, inquietudes surgen cuando tratamos la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero especialmente cuando la vemos desde lo que encierra nuestra enseñanza de hoy sobre el plan de redención. Porque cuando vemos al niño, providencialmente en este mes que estamos celebrando diciembre, algunos celebran Navidad, cuando vemos al niño en el pesebre, el mundo, no solamente la iglesia, pero especialmente el mundo, se conmueve por este personaje en el pesebre. Cuando vemos a Cristo desde la forma en que y el lente en que el mundo lo ve, es fácil dejarnos mover por ese espíritu de Navidad, de amor, de paz, de alegría, de fiestas, de gozo en este tiempo. Incluso religiones orientales toman y beben de el Jesús histórico, de este humanista que dio un ejemplo de vida moral sobre cómo vivir y amarse los unos a los otros. Pero cuando quitamos el lente del pesebre de cada 24 de diciembre y lo llevamos hacia la eternidad, cuando vemos que este niño que nació una vez, una sola vez, lo vemos como en la ejecución de un plan eterno, entonces vienen más preguntas a nuestra mente. Y como cantábamos en el himno y como lo expresa el Evangelio de Lucas, ¿cómo hacemos para darle gloria a Dios en las alturas cuando meditamos en la obra de Cristo desde el plan de redención? ¿Cómo damos gloria a Dios en las alturas al meditar en su obra desde toda su vida hasta su muerte? Y ese es uno de los propósitos de esta escuela, poder resolver esa pregunta, amados hermanos. Nuestro tema de hoy es la ejecución del plan de redención visto desde la obediencia activa y pasiva de nuestro Señor Jesucristo. Esta, como les dije, es la segunda escuela. El domingo pasado nuestro hermano Brian nos enseñó sobre el Padre enviando al Hijo. Tendremos 3 entregas más donde veremos explícitamente a qué se refiere la expiación, algunas ideas erradas sobre la expiación, a qué se refiere el perdón de los pecados, qué es el perdón de los pecados particularmente, y veremos por último los oficios del Señor, Rey, sacerdote y profeta. Pero para nuestra escuela particularmente vamos a estar apoyándonos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Leo para ustedes. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A qué, a qué nos referimos cuando decimos plan de redención? ¿De qué estamos hablando? Nuestro primer texto, nuestro primer versículo, versículo 5, nos dice que nuestro Señor Jesucristo está hablando de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y cuando hablamos del plan de redención, estamos hablando de un plan que no salió de la nada. Este texto nos refiere hacia un momento antes de la historia, nuestro Señor Jesucristo, y nos puede llevar a Juan 1:1, donde dice que el verbo era Dios. En el principio el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Nos muestra un momento desde la eternidad, si pudiésemos hablar de temporalidad.
antes de la creación. Nos habla que Dios no solo planeó la creación, nos habla de la preexistencia de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo de Dios. A Él lo vemos en la eternidad, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Cuándo? En la eternidad. Pero especialmente nos muestra, nos puede llevar este texto. Recuerden, esto no es un sermón expositivo, eso es una enseñanza. Vamos a tomar de base este texto. Pero podríamos usar ese texto para meditar en algo que está pasando en la eternidad. La segunda persona de la Trinidad no estimó el ser igual a Dios. Y esto nos lleva a preguntarnos para qué o por qué. Y nos lleva al plan de redención. En la anterior escuela vimos que este plan empieza como un plan o un pacto eterno. Inicia en la Trinidad, o lo que también se conoce como el pacto eterno o el pacto intratrinitario, que lo pueden repasar en sus confesiones, capítulo 7. En el plano providencial, este decreto eterno, lo que Dios ha establecido desde la eternidad, se ejecuta en lo temporal y en lo terrenal. El Padre, vimos en la escuela anterior, inicia la ejecución de este plan enviando al Hijo. Es lo que nos dice nuestra escritura, Juan 3:16, un texto muy conocido por todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Ese es el consejo eterno de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, establecido este consejo desde antes de la creación para llevar a cabo este plan eterno de Dios. ¿Cuál? El plan de redimir un pueblo, una iglesia para su propia gloria. Este pacto nos dice Efesios 1:3 que inicia desde antes de la creación. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales, antes de la creación. Todo esto está ocurriendo antes de la creación. Es decir, que amados, que desde la eternidad, antes de que todo existiese, antes de Génesis 1:1, ya nuestro Dios trino tenía un plan, el plan eterno. ¿Y qué quiere decir esto para nosotros hoy? ¿Por qué estoy recalcando tanto esto para nuestra escuela de hoy? Amados, porque, como les decía al principio, la encarnación del Hijo no es algo que ocurre cada 24 de diciembre, no es como muchos piensan, diciembre, los que celebran Navidad, no es que cada 24 de diciembre se hace un reset en mi vida para los niños que tienen videojuegos, no es como el personaje que se muere y vuelve y empieza. Cada 24 de diciembre no es una nueva oportunidad, un borrón y cuenta nueva para volver a empezar. Todo lo contrario, lo que nos enseña la Escritura es que no hay un plan B, C, D, no ni siquiera hay un plan A, sino hay un plan eterno desde la eternidad. Al afirmar que el plan de redención, amados, es eterno, afirmamos que la obra de Cristo en la historia no es algo fortuito, no es algo que pasó por casualidad. Cristo no vino al mundo como enseñó en algún momento el gnosticismo, especialmente por Marción, diciendo que en el Antiguo Testamento había un Dios cruel y que en el Nuevo Testamento llegó un Dios de amor a tratar de apaciguar o vencer a este Dios cruel. No, Cristo no es un plan B. Cuando Cristo viene al mundo, cuando vino al mundo, no vino como algo espontáneo, sino a ejecutar un plan eterno que había sido establecido desde antes de la creación. El testimonio de las Escrituras es abundante en cuanto a esto, amados. Hebreos 13:20, por ejemplo, nos habla que la sangre de Cristo, con un propósito, Cristo sabiéndolo, derrama su sangre ¿para qué? Para el cumplimiento del pacto eterno. El mismo Señor lo dice en lo que registran los evangelios. Juan 6:38 nos dice, porque he descendido, es Cristo hablando de sí mismo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué quiere decir esto? El mismo Señor tenía conocimiento, porque siendo verdadero Dios, tenía conocimiento de quién era, sabía a qué había venido al mundo. No es que Él vino al mundo
y llegó a ser Dios y llegó a pensar y a saber cuál era el plan que él tenía. Él vino al mundo sabiendo a qué venía, sabiendo que venía a ejecutar un plan que se había establecido en la eternidad. Juan 18:37, cuando está siendo acusado ante Pilato, Pilato le dijo entonces Pilato, luego tú eres rey, y responde el Señor, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. El Señor sabía a qué había venido. Mateo 26:54, cuando va a ser arrestado el Señor, cuando Pedro saca una espada, el Señor le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? No solamente el Señor sabe a qué viene al mundo, sino que también sabe cómo debe morir. Él anunció varias veces su muerte a sus discípulos. Ya se acerca la hora, ya viene el momento. Miren, aquí viene el que me va a traicionar. Él sabe a qué viene y dice y afirma que viene a que se cumplan las escrituras. Y esto refiere al plan de redención. Así que, amados, cuando afirmamos que el plan de redención es eterno, también es necesario que hagamos una precisión, porque por nuestra naturaleza humana no somos muy dados a pensar en eternidad. Pensamos de manera temporal. Y quiero que hagamos un ejercicio de reflexión. Cuando Adán y Eva desobedecen en Génesis, en el Edén, pasan de un estado de gracia a un estado caído, un estado de pecado. Lo hemos visto en otras escuelas. Rompiendo su relación con Dios. Son expulsados del Edén. Sin embargo, cuando hablamos del plan de redención, del pacto eterno de Dios, del plan eterno de Dios, tenemos que afirmar que incluso antes de la creación, antes de que Adán cayera, antes de que Adán y Eva pecaran, ya Dios había provisto un plan de redención para los pecadores, el plan eterno de Dios. Así que esto podría llevarnos a nosotros a pensar, y seamos honestos, nuestras dudas y nuestras inquietudes siempre tenemos que llevarlas a las Escrituras. Es un ejercicio sano, no callarnos las dudas, no apagarlas ni esconderlas, sino llevarlas a las Escrituras. Si nosotros decimos que el plan eterno de Dios es desde la eternidad, incluso antes de la creación, antes de la caída de Adán, que ya cuando Adán cae, Dios ya tenía un plan para redimir, ¿qué podríamos llegar a pensar? ¿Qué piensa el mundo? ¿Qué dice el mundo cuando decimos eso? Que nuestro Dios es un Dios tirano, maquiavélico, que Él se ideó todo, incluso que Adán cayera. Porque lo que nos está diciendo el plan de redención es que este plan no viene después de la caída de Adán, sino que es planeado desde la eternidad. Y aquí es necesario, amados, recordar cuáles son las implicaciones del plan de redención, del plan eterno de Dios. Decimos que el plan de redención es de Dios, no es el plan nuestro, no lo ideamos nosotros, no lo ideó la iglesia, no es nuestro. Dios no es hecho a nuestra imagen, nosotros somos imagen suya. Así que cuando decimos que el plan de redención es de Dios, tendríamos que preguntarnos como Pablo pregunta, ¿acaso la vasija puede decirle a su hacedor, ¿por qué me hiciste de esta manera? Amados, nosotros no tendríamos la forma de hacer un mejor plan. Podremos preguntarnos, sí, porque nuestra mente es limitada, ¿por qué fue así? Pero no podemos idear ni pensar un escenario posible en el cual nuestro plan hubiese sido mejor. No, porque es el plan de redención de Dios. Y cuando hablamos del plan de redención de Dios, decimos que es conforme al decreto eterno de Dios. Y si decimos que es el decreto eterno de Dios, hemos aprendido en otras escuelas que Dios es, y Dios es sus atributos.
Si decimos que Dios es bueno y es perfecto, su plan eterno es bueno y es perfecto. Su decreto es bueno y es perfecto. ¿Por qué? Porque da gloria a sí mismo. Y esto nos habla de el punto principal del plan de redención, que es para la gloria de Dios. Cuando pensamos en por qué las cosas fueron así, por qué no fueron de otra manera, tenemos que ser sinceros y honestos y decir, ninguno de nuestros planes podría dar la gloria completa a Dios. Pero la Trinidad, el consejo intratrinitario, sí, porque es perfecto. Y el plan que idearon, el plan eterno, da gloria perfecta a Dios mismo. Y entonces tenemos que hacernos la segunda pregunta, nuestro segundo punto. ¿Por qué era necesario o por qué es necesario el plan de redención? Nuestro texto dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hemos hablado del plan de redención, pero tenemos que precisar a qué nos estamos refiriendo cuando decimos redención. Redimir, ¿qué quiere decir? ¿Redimir a quién o de qué? La pregunta que tenemos que llevarla a las Escrituras es pensar en nuestra condición. Tratemos de contextualizarnos en el tiempo de la Escritura. Cuando habla de redención está hablando de esclavitud. Y en los tiempos de la esclavitud, ¿qué pasaba? Los esclavos eran sellados como el ganado es sellado hoy en día, como propiedad de su amo, y esos esclavos eran tratados como mercancía, comercializados al mejor postor. El que lo compraba lo redimía comprándolo para posesión suya. ¿Y qué nos dice la Escritura sobre toda la humanidad? Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué pasa? Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Un poquito. Adán y Eva, solamente el pueblo de Israel. Todos pecaron, es decir, todos nosotros, pero pastor, pero yo no estaba en Génesis cuando Adán pecó. Bueno, la Escritura nos enseña que en Adán estábamos todos, porque Él es nuestra cabeza federal. En Adán pecamos todos. Y consecuentemente, cuando nacemos, la Escritura nos enseña que nacemos con una naturaleza caída. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Nacemos con una naturaleza corrupta. ¿Y qué quiere decir esto de que están destituidos de la gloria de Dios? Bueno, la Biblia nos enseña que cuando Dios le da a Adán y a Eva el mandato cultural en el cual se resume la ley, que luego viene a ser la ley impresa en las tablas de la ley, esta ley le dice, obedece y vivirás, desobedece y morirás. Y Dios no miente, ciertamente murieron, fueron expulsados del Edén, es decir, muertos espiritualmente, y la muerte entró, la corrupción entró no solamente al hombre, sino a toda la creación, y empezó a llegar la muerte de la naturaleza. Nos dice la Escritura que entonces nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, siendo esclavos del pecado, nos dice la Escritura. Nacemos como bajo el yugo del diablo. En la escuela pasada sobre las pasiones que vimos que nosotros por naturaleza caída vivimos haciendo ¿qué? Satisfaciendo nuestras bajas pasiones. Efesios 2 nos dice que nacemos siendo hijos de ira. Todos los hombres, es decir, después de Adán, todos los hombres, desde los más chiquitos hasta los más mayores, todos nacemos separados de Dios. Pero no solamente separados de Dios, la Escritura nos dice que nacemos siendo enemigos de Dios, de forma activa. No es que nacemos como un hijo que nace en otra casa y que yo no lo conozco. Nacemos siendo hijos de ira, hijos del diablo, siendo enemigos contra Dios. La Escritura nos dice que amamos más las tinieblas que a Dios. Es decir, aborrecemos a Dios por naturaleza caída cuando nacemos. Desde el más chiquito hasta el mayor. Todos.
Y aquí es necesario, amados, hagamos un breve repaso de algo que ya hemos visto. La Escritura nos enseña 4 estados del hombre. ¿Lo recuerdan algunos de ustedes? El ser humano, tiene 4 estados a lo largo de la historia, espiritualmente hablando. Adán y Eva son creados como perfectos. Es decir, que ellos podían no pecar. Tenían la capacidad de no pecar, podían no pecar. Sin embargo, voluntaria y libremente pecan. Son destituidos. En la escuela anterior, la pasada, vimos el tulip, la depravación total. ¿La recuerdan? ¿Qué quiere decir? Que nacemos radicalmente muertos. Nuestra voluntad está radicalmente dañada. No somos todo lo malo que podríamos llegar a ser, pero en especial tenemos una naturaleza que no puede no pecar. Todo lo que hacemos es pecado. Todo lo que obramos, dice la Escritura, está manchado por nuestro pecado. Todo lo que nace de nuestro corazón nace manchado por nuestro pecado. El segundo estado del hombre, el estado de depravación radical caído, es que el hombre no puede dejar de pecar. El primero puede no pecar. Luego de la caída, todos nosotros no podemos no pecar. Necesitamos a alguien. Y viene el tercer estado del hombre, cuando es que redimido por Cristo, cuando nace de nuevo, es una nueva criatura, y entonces el hombre ahora puede no pecar y puede pecar. ¿Por qué? Porque todavía hay corrupción en nuestro cuerpo. Y hay una promesa que nos da el Evangelio, que así como Cristo resucitó, ascendió a los cielos y volverá por nosotros, nuestros cuerpos resucitarán glorificados, y en ese estado de glorificación, ¿qué pasa? No podemos pecar. Siempre podremos hacer lo bueno y correcto y justo delante de Dios. Esos son los 4 estados del hombre. Adán fue creado perfecto. No podía no pecar. Cuando cae, caemos todos con él. Y ciertamente ha muerto. Y en él todos nosotros. Pero ¿qué nos dice la Escritura sobre la ley de Dios? Esta ley que le fue dada a Adán y a Eva en Génesis, ¿cambió porque Adán cambió? ¿Cambió? No, porque decimos que la ley es de quién? La ley es de Dios. Recuerden, Dios es sus atributos. La ley de Dios es perfecta por cuanto Dios es perfecto. Dios cambia, Dios es inmutable, luego su ley es inmutable. La misma Escritura, el mismo Señor nos dice que no pasará ni una tilde de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Es decir, en el primer estado del hombre, el hombre es perfecto, puede no pecar, sin embargo peca, es destituido de la gloria de Dios y en él todos los hombres nacemos muertos. Ahora no podemos dejar de pecar, pero la ley que le fue dada a Adán permanece igual. ¿Eso qué quiere decir para nosotros, niños? ¿Qué quiere decir eso para ustedes? ¿Saben? Que no podemos cumplir la justicia de Dios. Y esa es la terrible noticia del Evangelio. Hay un Dios 3 veces santo, perfecto, justo y bueno, que demanda de todos los hombres obediencia perfecta a su ley. Pero nadie puede cumplirla. Y la ley de Dios demanda una condena. Si yo robo algo ante la ley civil me demanda por lo menos pagar lo que robé. La ley de Dios es eterna porque Dios es eterno. Luego el pago de la transgresión de esta ley eterna, ¿cuál es? La paga del pecado es muerte. Pero ¿y si la ley es eterna, esta muerte debe ser eterna? ¿Quién puede pagar lo que la ley demanda? Nadie puede obedecerla y nadie puede pagarlo, ni en una eternidad podremos pagar. Por eso el infierno será eterno, porque todos los que estén en el infierno no les va a alcanzar la eternidad para pagar una condena eterna. Esa es la terrible noticia del Evangelio, niños. Ustedes aún hoy no pueden satisfacer lo que Dios demanda de ustedes. Esta ley exige obediencia
y exige que se pague la transgresión de esta ley. Y esto nos debe llevar a meditar, hermanos, en algo importante, y es ¿por qué la Biblia me habla, por qué la ley me habla de pecado? ¿A qué se refiere con el pecado? ¿Qué es el pecado? Le preguntamos al mundo hoy qué es el pecado y nos va a decir, todos los hombres pecan, es humano pecar, es humano fallar, es una equivocación, todos nos equivocamos. El humanismo ha permeado incluso muchas iglesias locales. Y por eso muchas iglesias locales no llaman desde el púlpito al arrepentimiento, porque cuando llamamos a alguien al arrepentimiento, ¿qué nos dice? ¿De qué me tengo que arrepentir? Ven para que seas salvo. ¿De qué necesito salvación? Es que tú has pecado. ¿Contra quién? Si hay un pecado es contra mí y el hombre se ha hecho víctima del pecado, no responsable del pecado. Entonces, el cristianismo humanista dice, ven que Dios te ama. No arrepiéntete, sino ven que Dios te ama. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? ¿Qué es el pecado? ¿Qué nos enseña la escritura del pecado? Necesitamos, hermanos, ver cuál es la gravedad del por qué Adán fue expulsado del Génesis, solamente por comer un fruto. Así de grave es. ¿Por qué es tan grave el pecado? La pecaminosidad del pecado. ¿Por qué demanda la ley una condena eterna por haber comido de un fruto? Necesitamos ver cuán grave es el pecado, amados, porque solamente hasta que somos conscientes del pecado, somos conscientes que necesitamos ser salvos, y ahí solamente ahí somos conscientes del valor de la ejecución del plan de redención, del por qué Cristo tenía que venir, vivir la vida que vivió y morir la muerte que murió. Spurgeon lo dice así, el que no piensa seriamente acerca del pecado, no pensará seriamente acerca del Salvador. John Owen también lo dice de esta manera. Cuanto más amargo es nuestro pecado, más dulce es nuestra salvación. Y solamente por la obra de Cristo es que podemos hacer esto. Yo les puedo hablar a ustedes, niños, sobre el pecado, pero si Cristo no obra en sus corazones, ustedes no van a entender de lo que yo les estoy hablando. Porque es solamente por gracia que nosotros podemos abrir nuestros ojos y darnos cuenta de cuán grave es el pecado que llevó a mi Señor a la cruz a morir de la forma en que murió. Solamente por gracia podemos ver por qué era necesario este plan de redención, por qué no podía uno de nosotros salvarse a sí mismo. Porque el pecado nos habla de una transgresión contra Dios. El pecado es el pecado y es tan grave porque es contra un Dios 3 veces santo. Solamente el comer de un fruto, sí, porque demostraba solamente esa acción desconfianza en Dios. Y eso fue lo que sembró el diablo, con que Dios ha dicho. La duda de creer si realmente este Dios es confiable, si realmente lo que dice es verdad, si realmente es santo, si realmente lo que me promete me dice que si no como de esto viviré. Cuando como del fruto, cuando come del fruto nuestro Padre, está dejando por el piso la credibilidad de nuestro Dios. El pecado ofende a un Dios santo, a un Dios eterno. Por eso se necesita una vida como la de Cristo y una muerte como la de Cristo. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, amados. Porque cuando hablamos de por qué se necesita un plan de redención, hablamos que se necesita porque necesitamos ser salvos de Dios mismo. Quiero que les quede esto grabado en sus corazones. Niños, cuando hablamos y les predicamos el Evangelio a ustedes, es porque somos conscientes, porque la Escritura nos lo muestra. Si ustedes no se arrepienten, si alguien está aquí sin haber conocido al Señor, ¿de parte de quién van a recibir la condenación? No es el diablo el carcelero del infierno. Cuando la Biblia nos dice que todos aquellos serán arrojados, aquellos que rechazan a Cristo serán arrojados al infierno, no es a sufrir el castigo por parte del diablo. El diablo será el primero en estar allí. Es Dios mismo el que va a impartir su justa y santa ira
Necesitamos ser salvos de Dios mismo, quien castiga, nos dice Isaías, al que le plació aplastar a su Hijo. ¿Quién fue? Dios el Padre. Necesitamos ser salvos de Dios mismo. ¿Quién puede? Y eso nos lleva a nuestro último punto. Nuestro texto dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este texto, amados, nos refiere a lo que conocemos como el ministerio o el ministerio mediador de Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Esta humanidad que hemos dicho que está perdida y que no tiene esperanza en sí mismo porque no puede cumplir esta ley y no puede pagar la condena eterna, necesita a alguien que le salve. Y ese es alguien que puede mediar entre ellos y Dios. Y tiene que ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Nos habla, y esto lo pueden repasar como les pedí, repásenlo en sus casas con tiempo, en el capítulo 8 de la confesión sobre Cristo, el mediador. Nuestra confesión en el capítulo 1, en el párrafo 1, dice que le agradó a Dios, la Trinidad, en su eterno propósito, elegir y ordenar al Señor Jesús, el Hijo unigénito, ¿de acuerdo con qué? Con el pacto hecho entre ambos, el pacto eterno, el plan de redención, para que fuera mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, que lo veremos en la última escuela. Cabeza y salvador de la iglesia, heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien, como lo dice la confesión, desde toda la eternidad le dio un pueblo. Nuevamente, pacto eterno de redención. Desde toda la eternidad le dio un pueblo para que fuera su simiente, para que fuera por él, en el tiempo, en un momento del tiempo humano, para que fuera por él redimido, llamado, justificado, santificado y glorificado. Este párrafo nos resume la ejecución del plan de redención. Desde la eternidad, Dios el Padre envía al Hijo para redimir un pueblo en el plano terrenal humano, en el tiempo humano, un pueblo humano. Por eso debería ser verdadero hombre, porque nuestra primera cabeza, Adán, representa toda la humanidad. Y para lograr esta redención, el Señor, la segunda persona de la Trinidad, nos lo expresa en nuestro texto, dice que debía humillarse a sí mismo. ¿De qué nos habla esta humillación? ¿Quién lo recuerda? ¿De qué nos habla el estado de humillación del Señor? El texto nos lo está diciendo. Siendo Dios, se encarnó. Ese es el principio del estado de humillación de Dios, la segunda persona de la Trinidad. El tomar forma de hombre, siendo Dios, mereciendo toda la gloria, siendo eterno, tomó un cuerpo temporal, se despojó a sí mismo de esa gloria temporalmente y se humilla a sí mismo. Tiene que nacer, encarna, lo vimos en el credo. Realmente este niño que el mundo celebra en este tiempo de Navidad, realmente estuvo en un vientre como un bebé, creció como un feto, fue tomando forma, nació de forma como nacen todos los niños de forma natural. Creció como todos los niños han de crecer y como todos nosotros hemos crecido. Eso para Dios, el ser eterno, preexistente, perfecto, eso ya en sí mismo es humillación, pero tenía que pasar y lo hizo voluntariamente. Nuestra confesión dice que toma todas las propiedades esenciales, todas las debilidades del hombre, es verdadero hombre, pero sin pecado, siendo verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y qué hace? Nuestro texto dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Haciéndose obediente nos está hablando que este niño, desde el vientre, como dice el pastor Sugel, desde la cuna hasta la tumba, fue obediente. No fue obediente en la cruz,
No fue obediente cuando cumplió los 30 años e inició su ministerio. Fue obediente desde la cuna hasta la tumba, haciéndose obediente hasta la muerte. La Biblia nos enseña, nuestra confesión, capítulo 8, párrafo 4, nos dice que este Jesús nace bajo la ley. Como todos los hombres nacemos bajo la ley. Como todos los hombres tenía que cumplir la ley. Porque si Dios a su Hijo no le demanda lo mismo que le demanda a toda la humanidad, sería un Dios injusto. Luego, que nace siendo verdadero hombre, cumple toda la ley que le demanda a Dios a toda la humanidad y como representante de toda la humanidad, obedece lo que todos nosotros teníamos que haber obedecido. Y dice que obedece hasta la muerte. El Señor se ofrece a sí mismo, lo hemos visto en los textos que vimos al principio. Él sabe a qué ha venido. Él se ofrece a sí mismo. Dice la Escritura que Él entrega su vida. Nadie se la quita. Él entrega su vida para morir la muerte que todos nosotros debíamos morir. ¿Y por qué debía suceder esto, amados? Nuevamente, porque Dios continuó demandando obediencia de toda su ley a todos los hombres, y esta misma ley siguió demandando el pago por su transgresión. Y la Biblia nos enseña que no hay ni uno solo bueno, ni uno solo justo, nadie que haga lo bueno, que busque a Dios. Nadie puede cumplir esta doble demanda de la ley, su obediencia y su pago. Así que el Hijo debía cumplir esta doble demanda, y eso es a lo que llamamos la doble obediencia de Cristo, activa y pasiva. Activa, la obediencia activa del Hijo nos habla de Él cumpliendo activamente, obedeciendo activamente todo lo que la ley le demanda. Cuando se bautiza, ¿qué dice? Juan le dice que no, que antes el Señor debía bautizarlo a él, y el Señor, ¿qué le responde? Que así debía ser para que se cumpliese las Escrituras. Toda la ley la obedece el Señor de forma activa, no virtual. Sí, Él nace sin pecado, pero se le demanda la misma ley que se nos demanda a todos nosotros y obedece perfectamente la ley. Eso tiene que quedarse grabado en nuestro corazón. Él no era una imagen, no era un espíritu. Cuando cumple la ley, la cumple a cabalidad, y es lo que dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, y realmente la cumple. Esa es la obediencia activa del Señor Jesús. Obedece por nosotros lo que nosotros teníamos que obedecer y no podíamos obedecer. Vive la vida que nosotros debíamos vivir y no podemos vivir por culpa de nuestro pecado. Y Él obedece esta ley, ¿por qué? Porque toda la escritura del Antiguo Testamento, cuando nos habla sobre el sacrificio, sobre la ley ceremonial, ¿qué nos dice sobre el cordero? ¿Cómo debían ser los corderos sacrificados? Perfectos, sin tacha, sin mancha, justos. Esta obediencia activa, esta vida perfecta del Señor, hace que su vida se acepta cuando Él la entrega. Era necesario. ¿Por qué tenía que vivir el Señor de esa manera? Porque no podía nacer a los 30 años, encarnar a los 30 años e ir directamente a su ministerio y morir. Porque tenía que cumplir toda la ley, toda la justicia que demanda el Señor, para poder ser acepto como un cordero sin tacha y sin mancha. Tenía que vivir siendo obediente desde la cuna, nacer y obedecer desde su nacimiento. Dice la Escritura, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
Para que Cristo pudiese cargar nuestro pecado, tenía que ser sin pecado. Y para que fuera sin pecado, tenía que vivir toda su vida sin pecado, hasta el momento de su sacrificio. Y Él se hace maldición por nosotros. Esa es su obediencia pasiva. Él muere la muerte que nosotros teníamos que morir. Nosotros, por no poder obedecer la ley de Dios, con una sola desobediencia, dice la Escritura, ya hemos transgredido toda la ley y nos hacemos merecedores de la condena eterna. Esa condena eterna de mí y de cada uno de ustedes es puesta sobre nuestro Señor. Y mediten esto. Yo merezco una condena eterna por mis pecados. Y cada uno de ustedes merece una condena eterna por sus pecados. Y el Señor toma esta condena eterna de Efraín, de Alexander, de Edwin y de todos sobre sí mismo. Y en un instante temporal, algo que nosotros no podemos explicar, en un instante temporal recibe el pago, recibe el castigo eterno de todo su pueblo. Esa es la obediencia pasiva del Señor. Pero vean algo, amados. Nuestro texto nos dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Él no nos está hablando de dos obediencias. Nosotros las separamos para entenderlas. Pero no podemos dividir obediencia activa y pasiva. Nuevamente, las separamos para entenderlas. Pero es una sola obediencia. ¿Y por qué recalco esto para ir terminando? Porque si el Señor, hagamos un poquito de especulación, si el Señor solamente hubiese sido obediente toda su vida, pero no hubiese muerto, ¿qué habría pasado? ¿Qué pasaría con nosotros si el Señor hubiese solamente obedecido toda su vida? No hubiese ninguna esperanza para nosotros. ¿Qué pasa si el Señor hubiese solamente muerto en la cruz y no hubiese obedecido toda su vida? Si el Señor hubiese muerto solamente en la cruz, nos hubiese puesto a nosotros, tenemos una deuda, el Señor coge y la paga, ya no tienes deuda, pero la ley de Dios permanece y nos sigue exigiendo obediencia. Es como si fuéramos puestos nuevamente en Génesis y tan pronto nos sueltan, pecamos. No hubiese sido de nada útil la muerte del Señor si no hubiese vivido toda su vida de obediencia. Y si hubiese vivido solamente su vida sin muerte, pasaría lo que hubiese pasado si Adán y Eva comieran del fruto de la vida eterna. ¿Por qué el Señor los expulsa de Génesis antes de comer de este fruto? Porque hubiesen vivido eternamente condenados. Si el Señor vive una vida de obediencia y no perdona nuestros pecados, no paga la culpa, nosotros viviríamos eternamente condenados porque nadie puede pagar por esa condena. Así que era necesario una obediencia completa, desde la cuna hasta la tumba. La obediencia activa y pasiva es una sola y nos debe llevar a nosotros, amados, a meditar en cuán glorioso es nuestro Dios. Este plan que muchas veces podríamos decir, pero ¿por qué así? Cuando lo vemos ejecutado desde todo lo que tenía que pasar y todo lo que pasó, no podemos otra cosa sino dar gloria a Dios. Algunos nos tachan de hipercalvinistas y dicen, bueno, ustedes dejan todo a Dios y nada sin ustedes. Podríamos pensar, Dios ya lo hizo todo por nosotros. Cristo vivió la vida que debíamos vivir y murió la muerte que debíamos morir. Es cierto, no tenemos que hacer nada. Pero esa no es la mente de una persona que ha nacido de nuevo. Alguien que ha nacido de nuevo y puede ver esto, este plan hermoso y glorioso del Señor, que para su propia gloria decide salvar un pueblo para sí y que nos hace receptores de su gracia a través de su Hijo. Lo único que puede pasar en nosotros al recibir esta gracia es una respuesta de una vida en gratitud que vive para la obediencia y la gloria de nuestro Dios. Todo lo contrario a lo que podrían decir es que a ustedes no tienen que hacer nada, no. ¿Qué dice el mismo apóstol Pablo antes y después del texto que hemos estudiado hoy para ya terminar?
El apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Filipos sobre esto que hemos estudiado hoy. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, versículo 1 de nuestro capítulo 2, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu Santo, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, vean cómo Pablo ruega, si hay algo de esto en ustedes, que es lo que Cristo ha hecho por ustedes, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cristo nos ha salvado, ¿eso nos hace orgullosos? No. Nada hagáis por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y viene lo que expusimos. Al meditar en la obra, el plan de redención ejecutado por nuestro Señor Jesucristo en su vida, su obediencia activa y pasiva, no puede haber en nosotros otra respuesta más que el amarnos los unos a los otros, al reconocer la gracia del Señor que ha obrado en mi vida y obra en mi hermano. El tener la misericordia de ver a aquellos que aún están perdidos y necesitan de esa misma gracia y misericordia que tuvo el Señor conmigo sin merecerla. Esta es la respuesta que espera el Señor cuando estudiamos la obediencia activa y pasiva de nuestro Señor Jesucristo.